¿Cómo están amigos, hermanos y familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la tercera lectura de esta parasha que tiene por nombre Vaerá, la segunda porción del libro de Éxodo. Y continuamos ahora con la tercera lectura, que va desde el capítulo 6, verso 29, hasta el capítulo 7, verso 7. Leamos entonces la escritura. Dice así. Y habló Hashem a Moshe, diciendo, yo soy Hashem, habla al faraón, rey de Egipto, todo aquello que yo te digo. Dijo Moshe ante Hashem, he aquí que yo tengo los labios sellados, entonces, ¿cómo me va a escuchar faraón? Y dijo Hashem a Moshe, ve, te he puesto por amo sobre el faraón, y Aarón tu hermano será tu vocero. Tú hablarás todo lo que te ordene, y Aarón tu hermano le hablará al faraón, y dejará ir a los hijos de Israel de su tierra. Mas yo endureceré el corazón de faraón, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. No los escuchará el faraón, y colocaré mi mano sobre Egipto, y sacaré mis legiones, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrá Egipto que yo soy Hashem, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y sacaré a los hijos de Israel de entre ellos. Hicieron Moshe y Aarón, tal como les ordenó Hashem, así lo hicieron. Y Moshe tenía 80 años de edad, y Aarón 83 años de edad, cuando hablaron al faraón. Hasta ahí la lectura de la Torá. Ahora vamos a leer los comentarios del Humash. Comienza en el verso 29, comentario que ya leímos hace un momento en la lectura anterior, pero voy a repetirlo, ¿no? Comentario al verso 29. Dice, habiendo interrumpido la narración a fin de proporcionar los antecedentes familiares de Moshe y Aarón, la Torá ahora repasa lo que se había dicho anteriormente, tras lo cual continúa con la cadena de acontecimientos que conducen al Éxodo. Ahora comienza el capítulo 7 y dice así el comentario. En respuesta a las dudas que albergaba Moshe respecto a si tendría éxito en su misión, Dios le dice que ahora él comenzará a ejercer el dominio sobre Faraón y que Aarón hablará en su lugar para que la cuestión del habla de Moshe no sea un obstáculo. Sin embargo, Dios le reitera que al principio el Faraón se negará a obedecer y que incluso cuando esté a punto de sucumbir, Dios hará que se empecine en su actitud de total rechazo. Entonces, cuando se completen los castigos prescriptos, el triunfo culminante sobre la idolatría y la dominación egipcias no tardará en llegar. El comentario aquí dice el faraón y el libre albedrío, y va a hacer un comentario muy interesante al respecto. En el versículo 3, Dios le dice a Moshe que él endurecerá el corazón del faraón, es decir, Dios mismo va a endurecer el corazón del faraón, evitando así que se arrepienta, con la consecuencia de que Dios propinará a Egipto innumerables castigos. Esto nos plantea una dificultad muy fundamental. ¿Cómo es que el faraón fue castigado por no liberar a los judíos, siendo que fue Dios mismo quien le impidió que lo hiciera? ¿Cómo es posible que Dios, justo por definición y que creó al hombre con libre albedrío, y quien desea el arrepentimiento, no la muerte, y así dice Yehezkel, capítulo 18, versos 23 al 32, estoy leyendo el comentario nada más, haya impedido que el faraón ejerciera su derecho a arrepentirse? Rambam, citando dos midrashim, propone dos líneas de razonamiento principales a fin de resolver esta dificultad. Número 1. El primer midrash, según explica Rambam, afirma que Egipto fue castigado únicamente por la esclavitud y la intensa persecución perpetradas en contra de los judíos antes que el faraón fuera coaccionado. Esos fueron pecados que el faraón y su pueblo cometieron por propia voluntad. Rambam también adopta el mismo criterio y escribe lo siguiente. Es posible que una persona cometa un pecado tan enorme
o en una cantidad tal de pecados que el juez de la verdad estipule en su infinita justicia que se le niegue la oportunidad de la contrición y no se le concede el derecho de arrepentirse de su iniquidad para que muera y se pierda a causa del pecado que cometió. Por eso está escrito en la Torá, y yo endureceré el corazón del faraón. Porque al principio el faraón pecó por propia voluntad y le causó un terrible daño al pueblo de Israel que habitaba en suelo egipcio. Y en consecuencia se estableció con toda justicia que se le negara la posibilidad de arrepentirse para que fuera castigado por su pecado. Entonces, sigo leyendo el comentario, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios envió a Moshe ante el faraón a que le pidiera liberar a Israel si el faraón estaba predestinado a no obedecerle? Para que los habitantes del mundo sepan que cuando el santo, bendito sea, le niegue el arrepentimiento a una persona que pecó, ésta no podrá arrepentirse, sino que morirá a causa del pecado que cometió anteriormente por propia voluntad. El segundo Midrash cita a Rabbi Shimon ben Lakish y dice, a aquellos que se burlan de él, de Dios, Dios les paga con la misma moneda. Dios le advierte una, dos, tres veces, pero la persona no se arrepiente. Entonces Dios le cierra las puertas del arrepentimiento a fin de castigarla por haber pecado. El enfoque de Rashi se basa en que el Midrash que Ramban explica y Sforno analiza del siguiente modo. Durante las 5 primeras plagas, Dios no alteró el libre albedrío del faraón, sino que permitió que éste solo decidiera resistirse a la voluntad de Dios. Si en algún momento el faraón se hubiera arrepentido sinceramente, su contrición habría sido aceptada y se habría librado de más sufrimientos. Sin embargo, incluso después de las 5 primeras plagas, cuando el faraón afirmó que emanciparía al pueblo, no lo hizo movido por un legítimo arrepentimiento. Solamente les ofreció liberarlos debido a que no podía más soportar el tormento de las plagas. No sentía ningún remordimiento por los pecados cometidos, por lo cual no le correspondía que se los perdonaran. Incluso durante las últimas 5 plagas, Dios no forzó al faraón a que pecara, sino que el rey era más bien comparable con una persona cuyo quehacer se ve limitado a causa de un terrible dolor, y a quien el médico le administra un analgésico. Después de tomarlo, dependerá del paciente su futuro accionar. Difícilmente puede acusarse al doctor de obligarlo a realizar trabajos extenuantes. De la misma manera, al endurecer el corazón del faraón, Dios solamente le estaba permitiendo soportar el dolor. Del faraón dependía decidir en forma racional y autónoma si libraba al pueblo o no lo hacía. Recién después de la plaga de los primogénitos, el faraón, por su propia irrestricta voluntad, reconoció finalmente la grandeza de Dios. Voy a leer el comentario al verso 1 del capítulo 7, donde dice, el Eterno le dice a Moshe que él va a ser el amo de Faraón. Moshe sería el amo en el sentido de que tendría la autoridad para imponer su propia voluntad sobre el faraón y castigarlo, lo mismo que hace un oficial de la corte. Según Ramban e Ibn Ezra, la analogía es que Moshe, Aarón y el faraón serían, respectivamente, como Dios, su profeta y el pueblo llano, significando que el faraón iba a reverenciar a ambos hermanos. Comentario al verso 3, donde dice mis señales y mis maravillas, dice, la señal es aquello que valida lo que el mensajero afirma, en el sentido de que confirma que fue enviado por Dios. Es por eso que Moshe realizó señales solamente para los judíos, quienes ya creían en Dios, pero que solamente tenían que convencerse de que en verdad Él lo había enviado. En cambio, la maravilla comprueba la autenticidad de aquel que envió al emisario. Por ello, Moshe realizó maravillas para el faraón, quien en el versículo 5:2 cuestionó la existencia de Hashem. Comentario al verso 4 dice, donde se menciona mis legiones, dice, el término Abba, es decir, la palabra legión, ojo que no estoy diciendo Abba, sino Abba, la palabra que significa legión, se refiere a un grupo organizado más que a un contingente numeroso. Por lo tanto, el ejército es una legión, como así también los ángeles y los cuerpos celestes, ya que todos ellos están disciplinados y organizados con un propósito claro.
guiados por una autoridad reconocida. El hecho de que se describa a los judíos de esta manera constituye un gran elogio, ya que indica que partirían de Egipto con el propósito mancomunado de servir a Dios y recibir la Torá. En efecto, Ibn Ezra observa que este término fue utilizado para comparar a Israel con los ángeles. Todos ellos por igual forman parte de las legiones que sirven a Dios. Comentario al verso 5 dice, y sabrá Egipto que yo soy Hashem. Este es un tema que se repite a lo largo de la narración que sigue. Cuando recibió a Moshe y a Aarón, el faraón respondió con insolencia, ¿quién es Hashem? Yo no conozco a Hashem, dando a entender que el concepto mismo de un Dios único y omnipotente le resultaba totalmente ajeno y desconocido. Por lo tanto, uno de los principales objetivos que perseguían las plagas y los milagros era demostrarle al mundo que existe un solo Dios. Sforno llega a afirmar que las primeras 9 plagas no fueron castigos, sino señales y maravillas, para demostrar que yo soy Hashem, como dice la Escritura. Solamente la muerte de los primogénitos y la partición del mar fueron castigos, e incluso estas tenían el propósito adicional de demostrar la grandeza del eterno Dios. Comentario al verso 6, donde dice, hicieron Moshe y Aarón, así lo hicieron, dice, tal como Dios les dijo. Esto obviamente parece una redundancia. Sforno comenta que a ellos siguieron el procedimiento ordenado por Dios en el sentido de que Moshe habló en calidad de mensajero de Dios y Aarón interpretó sus palabras. También dice, ellos no agregaron a lo que se les ordenó, ni tampoco restaron nada de ello. Ora Jaime explica que, número 1, ellos cumplieron con el precepto tal como lo entendieron, y número 2, lograron comprender la intención divina que se ocultaba tras la orden literal. Comentario al verso 7 dice que menciona las edades de Moshe y de Aarón, ¿no? Dice 80 años de edad. Señala que las edades que aparecen en la Torá con referencia a Moshe y a otras tantas figuras bíblicas demuestran que en realidad los judíos no estuvieron en Egipto durante el lapso entero de 400 años que se le informó a Abraham. Keat, quien nació en Canaán y se dirigió a Egipto junto con Jacob, vivió 133 años, su hijo Amram vivió 137 años. Incluso si hacemos caso omiso del lapso en que sus vidas se superpusieron, la cuenta total de sus años más los 80 de Moshe equivalen a solamente 350. Esto corrobora la opinión de Seder Olam en cuanto a que los 400 años de exilio comenzaron con el nacimiento de Yitzhak, porque él, a diferencia de Abraham, fue tratado como un extranjero por los nativos de Canaán y por lo tanto los años de vida de Isaac se consideran como parte del exilio. Comentario adicional y para terminar esta tercera lectura, siempre les recomiendo a los que estudiamos la Torá no es un libro histórico, no es un libro escatológico, no es un libro cronológico, no es un libro de texto para aprender historia universal, historia de... No, el libro de la Torá contiene textos, contiene información que debe ser interpretada sabiamente por un rabino, por un experto en Torá. Por eso es que estamos leyendo ahora los comentarios. Hacemos uno que otro comentario personal, pero estamos leyendo los comentarios de los sabios para no tomar, no interpretar de manera personal lo que está diciendo la Torá. Entonces, muchas veces hemos escuchado que dicen, el pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavos. No es así, no es así. Y estamos leyendo el comentario. Bueno, con esto terminamos esta tercera lectura y gracias por acompañarnos. Les invitamos el día de mañana para seguir leyendo la preciosa Torah y para leer los comentarios del Humash. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.